Absolutamente. Aquí tienes la ampliación del texto manteniendo el mismo estilo, tono, formato y la extensión solicitada. *** título bombazo. Hande furiosa, Kerem regresa y el drama turco explota tras Bahar Ercel ***. Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas, qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, en su canal favorito. Hoy, damas y caballeros, nos preparamos para una verdadera explosión de emociones, porque vamos a sumergirnos de lleno en ese universo paralelo de drama, pasión desenfrenada y giros argumentales que nos dejan al borde del asiento y que tanto amamos de las series turcas. Asegúrense de tener sus palomitas a mano, porque este vídeo viene más cargado de salseo que nunca, con revelaciones que nos harán exclamar, y por supuesto, muchísima telenovela en su estado más puro. Si eres nuevo por aquí, te doy la más cálida bienvenida a nuestra comunidad de adictos a las historias de amor y venganza, donde las lágrimas y las sonrisas se entrelazan de manera magistral. No olvides suscribirte y activar esa campanita que te mantendrá al tanto de todas nuestras novedades y no te perderás ni un solo detalle de este apasionante mundo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hoy vamos a desmenuzar esas situaciones en las que los personajes, y a veces hasta los propios actores, nos hacen explotar de emoción, esas parejas que jurábamos que eran para siempre y que de repente cambian el rumbo de sus vidas, y esas reapariciones inesperadas que nos dejan con la boca abierta y el corazón palpitando a 1000 por hora. ¿Están preparados? Pues empecemos este viaje emocional sin demora. Comenzaremos nuestro recorrido de emociones con una serie que, sin duda alguna, marcó un antes y un después en el corazón de muchos de nosotros. Hablamos, por supuesto, de la inolvidable Senkalkapm, o como la conocimos en nuestro idioma, la encantadora Love is in the Air. Esta comedia romántica nos presentó la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de conquistar el mundo académico en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y enigmático arquitecto con una coraza de frialdad a su alrededor. Interpretados magistralmente por los carismáticos Hande Ercel y Kerem Bürsin, esta pareja nos regaló una montaña rusa de momentos, desde risas contagiosas hasta tiernos instantes que nos hacían suspirar, y por supuesto, una buena dosis de drama que nos mantenía enganchados a la pantalla episodio tras episodio. La serie nos envolvió en su mundo de contratos ficticios, amores que florecían desafiando todas las probabilidades, y familias con secretos ocultos que salían a la luz como un volcán en erupción. ¿Y por qué es tan relevante para el tema que nos ocupa hoy? Bueno, la química innegable que existía entre Hande y Kerem trascendió las pantallas de nuestros televisores, y la pareja confirmó lo que ya muchos sospechábamos: su amor era real, genuino, y nos hacía creer en los cuentos de hadas modernos. Los vimos juntos, radiantes, felices, disfrutando de cada momento de su amor, y todos, absolutamente todos, pensábamos que estábamos presenciando el cuento de hadas perfecto, el epítome del amor en la vida real, hasta que la bomba explotó con toda su furia. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular como un reguero de pólvora, cada vez más intensos, hasta que llegó la dolorosa confirmación, y el drama, damas y caballeros, se desató con toda su crudeza. De repente esa imagen de pareja perfecta que habíamos construido en nuestra mente y en nuestro corazón se desvaneció como un castillo de arena ante la embestida de una ola, dejándonos a todos con el corazón roto en 1000 pedazos y la sensación agridulce de que la magia que había envuelto a Love is in the Air se había evaporado en el aire, como un suspiro de una noche de verano. Lo que, como era de esperar, nos lleva al siguiente capítulo de esta apasionante telenovela de la vida real. Después de la dolorosa ruptura entre Hande y Kerem, los rumores y las especulaciones no tardaron en inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Y la mayor bomba mediática, la que nos hizo saltar de nuestros asientos, fue el inicio de un supuesto romance entre Hande y Bahar Murat Yak. Bahar, también actor turco, y Hande fueron captados juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas, paseos y hasta escapadas románticas, lo que desató una verdadera tormenta de comentarios en las redes sociales, dividiendo a los fans en bandos irreconciliables. Muchos de los seguidores incondicionales de la pareja original, los leales Anker, se sintieron traicionados, como si la propia Hande les hubiera clavado una puñalada en el corazón, y rechazaron de manera tajante este nuevo romance, considerando a Bahar como un mero impostor en la historia de amor que ellos habían idealizado. El drama se intensificó cuando las declaraciones de Bahar sobre Hande, que fueron percibidas por muchos como poco románticas, distantes, e incluso frías, avivaron aún más el fuego de la polémica, creando una división aún más profunda entre los fans. Era como si la tensión y el drama propios de las telenovelas se hubieran trasladado a la vida real, con todos sus ingredientes: amor, decepción, traición y muchísimo salseo.
La supuesta relación entre Ande y Bar, que muchos consideraron un mero montaje mediático para disimular el dolor de la ruptura con Kerem, duró poco, pero dejó una profunda cicatriz en el corazón de los fans de las series turcas, quienes no entendían cómo Ande podía haber cambiado tan rápido de príncipe azul. Y como si esto no fuera suficiente, muchos comenzaron a preguntarse si el romance de Ande con Bar había sido solo una estrategia de relaciones públicas para limpiar su imagen tras la ruptura, o si en realidad había existido algún tipo de sentimiento genuino entre ellos. Sea cual sea la verdad, la realidad es que este fugaz romance, este amor exprés que nos confundió a todos, solo sirvió para hacer más grande el mito, la nostalgia y la leyenda del romance entre Ande y Kerem, convirtiéndolos en una especie de Romeo y Julieta modernos. Lo que nos lleva, como era de esperar, al siguiente capítulo de esta telenovela de la vida real que nos tiene a todos con el alma en vilo. La aparición, o mejor dicho, reaparición, de Kerem Bürsin en escena después de la explosión del romance de Ande con Bar, fue un verdadero terremoto en las redes sociales, comparable a la erupción de un volcán o al impacto de un meteorito en la Tierra. Los fans de Anker, esos románticos empedernidos que se niegan a aceptar que los cuentos de hadas no existen, no perdieron la esperanza, ni por un segundo, y siempre han soñado con una posible reconciliación entre sus ídolos. Cada publicación en redes sociales, cada comentario que Kerem hacía en alguna entrevista, cada pequeño detalle que trascendía a los medios era analizado al milímetro por los fans, buscando cualquier pista, cualquier señal que pudiera indicar un posible acercamiento a Ande, aunque en la mayoría de las ocasiones solo se tratara de especulaciones sin fundamento. Y aunque la lógica nos dice que muchas veces no eran más que elucubraciones de los fans, lo que es innegable, señoras y señores, es que la presencia de Kerem sigue siendo un tema recurrente, casi una obsesión, en la conversación cuando se menciona el nombre de Ande. Y es que la sombra de Anker es alargada, muy alargada. Ahora bien, es importante mencionar que Kerem no ha estado inactivo, ni mucho menos, desde que terminó Love is in the Air. Todo lo contrario. Ha participado en nuevos y emocionantes proyectos, ha explorado otros géneros y registros como actor, y ha demostrado a la industria que es un actor versátil, con una capacidad interpretativa que va mucho más allá de las comedias románticas, y con un talento que le ha valido el reconocimiento unánime de la crítica y del público. Su proyecto más reciente, la serie Jakob Seversen, lo ha posicionado nuevamente como uno de los actores más queridos y aclamados de Turquía, demostrando que su carisma y su talento siguen intactos, aunque todos sigamos echando de menos esos momentos de complicidad que compartía con Ande. Pero claro, la sombra de Anker sigue siendo muy larga, como si fuera una maldición de los dioses del Olimpo, y la esperanza de una reconciliación, como una llama tenue en medio de la oscuridad, se mantiene viva en el corazón de sus fans, quienes se niegan a dejar de soñar con ese final feliz que siempre imaginaron para sus ídolos. La historia de Kerem, en este sentido, es un ejemplo perfecto de cómo la vida real, al igual que una telenovela, puede tener giros inesperados que nos hacen replantearnos todo lo que creíamos saber. Y es que la relación entre los actores de las series turcas es algo que nos fascina, nos intriga y nos obsesiona, porque nos permite comprobar que incluso en la vida real hay drama, pasión desbordante y muchas sorpresas que nos dejan sin aliento como en las mejores telenovelas. Cambiando un poco de tercio pero sin alejarnos ni un ápice de la intensidad dramática que tanto nos gusta, tenemos otra serie que nos hizo vibrar de principio a fin, con la misma intensidad de un terremoto grado 9, Cucur, que en español se tradujo como El Pozo. Esta serie de acción y crimen, que nos mantuvo pegados al televisor durante varias temporadas, nos transporta al peligroso y laberíntico barrio de Cucur, en la caótica ciudad de Estambul, donde la poderosa familia Koval controla con mano de hierro el turbio negocio del tráfico de drogas. Interpretada de manera magistral por Aras Bulut y Nemli, quien da vida a Yamak Koval, el carismático protagonista de la serie, esta serie es una verdadera montaña rusa de emociones, un viaje sin retorno a las profundidades de la psique humana. Yamak, quien había abandonado su familia para intentar vivir una vida normal, lejos de la violencia y la sangre, se ve obligado a regresar a Cucur cuando su padre es asesinado, lo que lo obliga a asumir el liderazgo de su familia y enfrentarse a los peligrosos enemigos que acechan en cada esquina del barrio. La serie está repleta de traiciones, venganzas que se consuman con una frialdad escalofriante, y una lucha encarnizada por el poder, en la que la lealtad y la traición se entrelazan de manera perversa. ¿Y por qué es tan relevante para nuestro tema de hoy? Porque Cucur nos muestra que incluso en los contextos más oscuros y violentos, en esos escenarios donde la vida vale menos que un puñado de monedas, el drama familiar y las relaciones personales siguen siendo el motor de la historia.
Y aunque no tiene nada que ver con el romance entre los actores que la protagonizan, Kukur nos enseña que el drama puede venir de muchas formas diferentes, no solo en las relaciones amorosas, y que la vida, como una buena telenovela, puede darnos giros inesperados cuando menos lo esperamos. Las pérdidas que sufren los personajes, las traiciones que sufren los protagonistas, la lucha por la justicia en un mundo corrupto, todo esto crea un ambiente de tensión constante que nos mantiene al filo del asiento sin poder pestañear ni un solo segundo, hasta que termina cada episodio. La producción de Kukur es un claro ejemplo de cómo una serie turca puede combinar acción, drama y una trama adictiva que nos atrapa sin remedio, atrayendo a una audiencia muy amplia que se identifica con los dilemas morales de los personajes. Siguiendo con el tema de las series que nos hacen sentir mil emociones en cada episodio, que nos arrancan lágrimas y suspiros al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar la inolvidable Erkay. Esta serie, protagonizada por los talentosos Ebru Şahin y Aknaknzu, nos presenta una historia de amor y venganza que transcurre en los paisajes áridos y misteriosos de la región de Mardin, una ciudad con una historia milenaria que añade un toque mágico a la trama. Reyyan Anadolu, la nieta del líder de una poderosa familia, se enamora perdidamente de Miran Aslan Bey, un joven enigmático que planea vengar la muerte de sus padres, un secreto que atormenta su alma. El drama de Erkay se basa en el conflicto ancestral entre estas dos familias rivales y en la lucha que libran Reyyan y Miran por hacer florecer su amor, que nace en medio de la hostilidad y la desconfianza. ¿Por qué es tan relevante para nuestro tema de hoy? Porque en esta serie la negación y el drama son ingredientes fundamentales en el desarrollo de la trama y en la evolución de los personajes. Miran, consumido por el deseo de venganza, niega sus sentimientos por Reyyan, ya que considera que su amor es una debilidad que puede desviarlo de su objetivo final. Y Reyyan, por su parte, tiene que luchar contra su propia familia y contra las expectativas sociales de su comunidad para poder estar con el hombre al que ama. La trama de Erkay se caracteriza por sus giros inesperados que nos dejan con la boca abierta, los secretos que se revelan en el momento menos esperado y las pasiones desbordantes que consumen a los personajes. Además, la serie ha sido muy popular en varios países de Latinoamérica, lo que demuestra que las historias de amor con tintes de venganza, drama y pasión desenfrenada siempre encuentran a su público fiel, que se identifica con el sufrimiento y los anhelos de los protagonistas. Las locaciones de Erkay también son algo digno de mencionar, ya que los paisajes áridos y la arquitectura de Mardin, con sus casas de piedra y sus calles laberínticas, contribuyen a crear una atmósfera única que hace que la serie sea aún más atractiva para el espectador. Ahora, permítanme que hablemos de una serie que, aunque no tiene una trama tan cargada de drama romántico como las anteriores, también nos muestra el lado más oscuro de las relaciones humanas, Kuzgun. Esta serie, protagonizada por los talentosos Bahar Arduk y Burcu Biricik, nos cuenta la conmovedora historia de Kuzgun, un joven que busca vengarse de quienes destruyeron a su familia, un pasado que lo atormenta y lo obliga a vivir con una profunda sed de justicia. Kuzgun, después de haber perdido a su padre y haber vivido en la miseria durante años, regresa a Estambul con una identidad falsa para enfrentarse a su pasado y a los responsables de su sufrimiento. En este camino se cruza con Dila, su amor de infancia, con la que había compartido secretos y sueños en el pasado, pero que ahora está comprometida con otro hombre, lo que le ocasiona un conflicto interno. El drama en Kuzgun se centra en los conflictos internos de los personajes, la lucha por la justicia y el deseo de venganza, y las decisiones difíciles que tienen que tomar en situaciones límite. La serie nos presenta una historia muy bien contada, con personajes complejos y una trama que mantiene al espectador enganchado desde el primer episodio. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque el personaje de Kuzgun representa esa negación del amor en pro de la venganza, ese conflicto interno que sufre el protagonista al tener que elegir entre su corazón y su sentido del deber. Debe luchar contra sus sentimientos por Dila y su deseo de justicia, lo que crea una tensión constante en la historia y nos hace sufrir con él en cada episodio. Además, esta serie es un claro ejemplo de cómo una historia puede mezclar drama, acción y romance de manera muy convincente, creando un cóctel explosivo de emociones que nos atrapa sin remedio. La química entre Bahar Arduk y Burcu Biricik es innegable, lo que le da aún más fuerza a la historia y hace que nos creamos cada uno de sus personajes. Y para terminar esta montaña rusa de emociones, este viaje trepidante por el mundo del drama turco, vamos con una serie que ha causado sensación por su originalidad y su toque de fantasía, Mucize Doctor, que en español conocimos como Doctor Milagro. Esta serie, que es una adaptación de la exitosa serie coreana Good Doctor, nos cuenta la inspiradora historia de Ali Befa,
un joven médico con autismo y síndrome de Savant, dos condiciones que le dificultan la comunicación con los demás, pero que también le otorgan una inteligencia y una capacidad de razonamiento fuera de lo común. Ali, interpretado por el brillante Tañer Olmez, tiene dificultades para integrarse en el equipo del hospital y debe luchar contra los prejuicios de sus compañeros y pacientes. La serie nos muestra los desafíos que enfrenta Ali para lograr su sueño de convertirse en un gran cirujano y las dificultades que experimenta en sus relaciones personales. ¿Por qué la incluimos en este vídeo? Porque Doctor Milagro nos presenta un drama diferente, un drama que nos habla de la inclusión social, de la superación personal y de la capacidad humana para superar las adversidades que nos presenta la vida. Si bien no tiene el mismo tipo de drama amoroso que otras series, Doctor Milagro tiene un drama muy potente, que nos hace reflexionar sobre nuestra propia humanidad y nos invita a ser mejores personas. La serie es una oda a la diversidad y a la empatía, y nos enseña que la diferencia no es un obstáculo, sino una oportunidad para aprender y crecer como personas. Además, la actuación de Tañer Olmez es simplemente magistral, logrando una interpretación muy convincente de un personaje complejo y profundo que ha recibido numerosos elogios por parte de la crítica y del público. Bueno, mis queridos adictos a las series turcas, hemos llegado al final de este viaje lleno de drama, pasión y giros inesperados, un recorrido por los rincones más oscuros y apasionantes de la televisión turca. Hoy hemos explorado algunas series que nos han hecho vibrar, sufrir, y también, ¿por qué no?, soñar con historias de amor perfectas, a pesar de las dificultades y los obstáculos que se cruzan en el camino. Hemos visto cómo la realidad, en ocasiones, puede superar a la ficción y cómo los romances en la vida real pueden ser tan dramáticos y apasionantes como los de nuestras telenovelas favoritas. Desde la explosión del romance entre Hande y Kerem, que nos dejó con el corazón roto, hasta la reaparición de Kerem en escena, que nos ha llenado de esperanza, pasando por las historias de venganza y amor en Erkay, Kukur y Kuzgun, y las lecciones de humanidad de Doctor Milagro, hemos tenido un recorrido apasionante por la complejidad del drama turco, un género que cada día nos conquista más. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura por el apasionante mundo de las series turcas, un universo que nos fascina y nos apasiona a todos. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué opinan sobre el drama que viven los actores en la vida real? Los invito a dejar sus opiniones, sus críticas y sus recomendaciones en la caja de comentarios, donde todos podemos compartir nuestras emociones y nuestros puntos de vista. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones del mundo turco. Y no se olviden, si quieren más drama, más pasión y más giros inesperados, aquí los esperamos con los brazos abiertos y el corazón palpitando de emoción. Hasta la próxima y sigan disfrutando de sus telenovelas turcas, ese pequeño placer culpable que nos alegra el alma.